Amigos, esta es una nueva edición de su programa Minería y Energía en Acción, que nos ven, pues saludamos a todo el mundo a través de las redes sociales y a nivel nacional, a nivel regional, especialmente en Apurímac, Abancay, a través de Estación Solar e Inti Radio. Bienvenido, ingeniero Mario Cedrón. Hola Antonio, gusto estar contigo nuevamente. Bueno, el otro virus que se ha fortalecido y ha tomado fuerza es el virus del Congreso. El virus del Congreso realmente en medio de toda esta incertidumbre en el plano económico y en el plano sanitario, pues está poniendo su cota de agravar todos los problemas que allá se tienen en el país, con esto de tomar medidas ultra populistas, como lo han denominado muchos, y pues y que está, o sea, todos los entendidos, tanto en el plano político, en el plano legal, en el plano económico, y instituciones y personalidades, pues, totalmente descalifican esta actitud de el Congreso. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Efectivamente, no bien han promulgado esta ley de los fondos de las ONP, ya salieron a decir que ahora van a ir por el 100% de los fondos de las AFPs. Tú lo acabas de decir, es problema del Perú, el problema de América Latina, es el populismo que ha reinado desde hace 200 años, desde la época de la independencia, y que lo vemos hoy en día en su máxima expresión. Yo me pregunto si para un congreso como este es que se disolvió el congreso anterior. Como ya lo habían predicho muchas personas, ¿no? Hemos salido de Guatemala para entrar en Guatepeor, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar en el corto plazo? No lo sabemos. El pronóstico es muy reservado. Actuar de la manera irresponsable en que están actuando dentro del contexto de una pandemia que está consumiendo muy rápidamente los recursos de la nación, sin pensar en el futuro, es algo totalmente irresponsable. O sea, prácticamente pues eso es lo que se ha ido manifestando, la gran competencia que había de populismo entre el Congreso y el gobierno, pues, o sea, se lo está llevando de lejos el Congreso en esta competencia, pero el gran perdedor es el Perú. Entonces, justamente en esto del populismo, lo que nosotros habíamos dicho y que todo el mundo ya había puesto el grito, ¿no? De que cambie la estrategia. Nosotros habíamos dicho que qué estrategia si no la tiene, y justo acá en un artículo que hace la Diana Seminario del Comercio, justo nos da la razón, pues, cuando dice: cuando no se tiene una visión clara del país, ni tampoco se cuenta con una estrategia para afrontar el futuro inmediato en medio de una pandemia que todavía nos acompañará por un buen tiempo, no se puede esperar grandes cosas. O sea, ni siquiera eso está ratificado por un medio serio, supuestamente de prensa. Y otra cosa que también nosotros desde el comienzo hemos manifestado, que no ha usado pues los medios técnicos, los medios científicos, y acá hay una denuncia pues de los científicos, de su entorno de asesores. Estrategia anti-COVID no tiene base científica. Durante meses
especialistas presentaron propuestas al gobierno de Vizcarra, pero ni la mitad se tomaron en cuenta. Esa es una denuncia gravísima y ahí están los resultados, ¿no? Entonces, prácticamente pues no se ha utilizado el arma fundamental que todo el mundo en los otros países han utilizado para vencer a este mal, si no es pues el arma de la ciencia. Y lo peor pues que el gobierno no reconoce no tiene ni autocrítica. Entonces pues esto, no sé, como usted dice, a qué desgracias todavía nos llevará, ingeniero. El Perú es como un barco en medio de una tormenta, con un capitán inepto y una oficialidad aún más inepta. Los pasajeros están escondidos en sus camarotes porque no les queda otra. Y a esto se suma, ¿no?, declaraciones como la de este señor Javier Dianque de la red Muki, con quien creo que va a haber un debate en el grupo de diálogo minero el jueves 3 de septiembre de 11 a 1, ¿no?, de decir que la minería no es importante para el Perú. Entonces, imagínate, la única tabla de salvación junto con la agroindustria de exportación, y se habla de que no es importante. Yo no sé en qué país vive gente que puede decir estas cosas, ¿no? Que no es importante en términos de contribución, que no es importante en términos de ingreso de divisas, que no es importante en términos de generación de empleo directo e indirecto, el cual no quieren reconocer, etcétera, etcétera. El Perú lamentablemente lleva décadas sumamente polarizado. El Perú está dividido en los antis y los pro, en posiciones totalmente irreconciliables, que parten de la política principalmente, en donde no ha habido la tolerancia, la posibilidad de unirnos. Razones fueron las mismas para perder la guerra del Pacífico. Y parece que en este caso estamos perdiendo también la guerra contra el COVID. Así es, incluso un reportaje de la DAO de Alemania pues señala esto, lo que nosotros estamos informando, ¿no? Que la burocracia del Estado peruano es la causa de las muertes en el Perú. Y como no se apoya en los científicos peruanos, y no se apoya, entonces esa es una entidad alemana que es una entidad que divulga e investiga cosas, ¿no? Y que dice que diario, o sea, el coronavirus es como si diario cayera un avión lleno de gente. Entonces, todas las frecuencias. Y que más o menos 63.000 fallecidos ya se tendría hasta el momento. Entonces, y por otro, fuera de la corrupción, en medio de a nivel nacional de todas las entidades, es todo un desastre. Y mientras el PBI del Perú cae el 30.2% en el primer semestre, y se ha perdido, las pérdidas del empleo sobrepasan los 6 millones de personas de empleo. Entonces, este es el balance de la equivocada forma de enfrentar como ningún país, y que no se tiene todavía una solución, un norte donde llegar en general. Claro que como en este tema de la polarización ya no hay pues el fujimorismo al que culpar, ahora lo que vemos es que se culpa al pueblo peruano. Y efectivamente, algunos serán responsables. No podemos negar la irresponsabilidad de todas estas personas que se reunieron en esta discoteca en Los Olivos, pero eso no es excusa para el gobierno ni para la municipalidad que no fiscaliza
bien, donde probablemente haya corrupción y menos para una actuación que deja bastante que desear por parte de la propia policía, que aparentemente antepuso el tema de el show mediático para justificar justamente estas declaraciones de culpabilidad al pueblo que las tiene, pero no es todo el pueblo, por supuesto, ¿no? Llevar a cabo una intervención que ha dejado pues 13 muertos. Yo me pregunto, ¿quién cerró la puerta? ¿Se cerró solita? ¿Qué hacía el capitán junto a las puertas? Es obvio que trataban de contener la avalancha de gente que se les venía. Nosotros, los mineros y aquellos que frecuentamos la serranía del Perú, sabemos muy bien que cuando se te viene un huaico, lo peor que puedes hacer es tratar de contenerlo. Eso cobra vidas. Hay que dejarlo pasar, pero acá parece que la prioridad era retener a la gente hasta que llegaran los medios para poder montar pues todo un show. A eso se suma hechos, ¿no?, que hacen que Perú no solamente dé la vuelta al mundo con una imagen de no saber contener la pandemia, sino que no sabemos ni siquiera administrarnos nosotros mismos. Es realmente penosa la situación de nuestro país. Mientras, ahora que nos concentremos en el potencial verdadero que pone el Perú, pues la minería, la embajadora de Australia, Diana Nelson, que es un país similar al Perú, solamente en cantidad es la diferencia, porque su base económica es en base de explotación de recursos naturales, principalmente los mineros. Entonces ellos se han planteado que el sector minero será eje de la recuperación económica de ese país. ¿Por qué es similar su producto PBI? Del Perú es 10%, en cambio de ellos es el 15%. Entonces, y todo su principal fortaleza económica, pues está basada en su minería y en todo lo que genera a la minería en servicio. Entonces, mientras ese país súper desarrollado, que ha encontrado el bienestar social de su población, está su recuperación indica que va a ser en el sector minero, y aquí nosotros teniendo más de 60.000 millones de proyectos mineros, ¿no? Y actualmente está siendo, pues, es palpable el aporte por la recuperación de los precios de los metales. Entonces se ve que el aporte de la minería es, pues, fundamental para cualquier estadista, para cualquier entendido de economía, de todo el Perú, pues, pero como acá hay una ignorancia total, un populismo absurdo, pues no se quiere ver con esa visión, porque y se ha recuperado y nuestros recursos son requeridos por el mercado, por eso que ha repuntado sus precios. Entonces, en vez de, y tiene y debe ser, pues, una punta de lanza, como usted dice, la tabla de salvación. Entonces, aquí hay un gran problema que lo identifica bien Víctor Gomis, y que eso va a ser bien difícil, que dice: inversión minera requerirá respaldo político y buen manejo de conflictos sociales, que nadie sabe eso. O sea, todo está esto mezclado y no conocen al enemigo. Y ese enemigo es recalcitrante total. Acá no es como Pizarro con Atahualpa. Sabe que Atahualpa tiene que morir para Pizarro. Ya las negociaciones son circunstanciales para requerir, pero ya su destino de Atahualpa era, pues, morir. Acá estos antimineros
Eso es su objetivo, que ellos no ven las autoridades, y este es un grave punto que se tiene que resolver para resolver el problema del Perú, ingeniero. Efectivamente, pues para que haya negociación, para que haya diálogo, tiene que existir la buena voluntad, la de llegar a consensos. Cuando no existe esa buena voluntad, como es en el caso de los antimineros, ¿de qué diálogo y de qué de negociación vas a hablar? Lo único que queda es denunciarlos ante la opinión pública, como se viene haciendo desde este programa, ¿no? Hacer lo que ya hemos repetido innumerables veces, dejarlos como curas sin feligreses. Y entonces las estrategias del sector minero tienen que cambiar. Llevamos 20 años insistiendo en lo mismo, y lo único que hemos visto es que esta gente va ganando más y más poder, va copando el poder legislativo con pretensiones de llegar a la presidencia de la República, mientras que el país va retrocediendo, va perdiendo todo lo que se ganó con gran esfuerzo. Entonces, efectivamente, hay que cambiar la estrategia, dirigirse por mejores medios de comunicación. Por ejemplo, si hacemos una analogía con el tema de la pandemia, yo también creo que hay grandes fallas en la comunicación. Yo no creo que muchos jóvenes se pasen 2 horas escuchando pues al señor presidente de la República invocando. En vez de esto hubiera sido mejor una campaña comunicacional mucho más efectiva, lo que llamamos también en este programa el marketing social, aplicar los principios del marketing a cambiar actitudes, comportamientos, y eso se da tanto a nivel de la minería para cambiar esa actitud negativa, inoculada por la antiminería en buena parte de la población, como también en nuestra población para que modifique comportamientos que permitan combatir a la pandemia de mejor manera. Nosotros a CETIR tenemos toda la investigación en video y en escrito, detalle, paso por paso. Tenemos que eso organizar, procesarlo y sacarlo ahora en la coyuntura de elecciones. Bueno, justamente el tema del programa y descentralizado que viene de Arequipa de parte del ingeniero Juan Rentamoso, su tema va a ser a la prominería y la antiminería. Bueno, también tendremos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con esto y mucho más volvemos luego de una breve pausa. A continuación presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas. En Perumin, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería, se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos del ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. Esa exposición le ha permitido al Instituto afianzar su rol ante la sociedad
y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el Instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas, vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. A continuación presentamos un resumen de los tradicionales Jueves Mineros de manera virtual, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Veamos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias del Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Buenas noches. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia, es el referido al proceso de regionalización en el Perú. En realidad es quizá digamos, reforma estructural del Estado peruano más importante de los últimos 20 años, y es un tema doblemente importante en estas circunstancias de la lucha contra la pandemia, porque se ha criticado justamente el hecho de que el proceso de regionalización, de descentralización en el país, no ha sido capaz de responder efectivamente, con eficacia, frente a los problemas suscitados por la pandemia. Entonces es un tema de suma actualidad, y el expositor, el ponente, va a ser un ponente de lujo en este asunto, nada menos que Otoniel Velasco. Otoniel Velasco, a quien, dicho sea de paso, la edad no le impidió obtener recientemente, hace un año me parece, un doctorado en la universidad, un doctorado más en la Universidad Católica del Perú. Bueno, vamos a tener también la participación de un destacado grupo de panelistas. Vamos a tener a Amado Yataco, que ha sido ministro de Energía y Minas, Waldo Mendoza, profesor e investigador de la Universidad Católica, Luis Yulfo, que es consultor en políticas públicas y en desarrollo económico y social, y César Polo, que es consultor y ha sido también viceministro de Minas. Antes de iniciar esta importante ponencia y de presentar cabalmente a Otoniel Velasco,
Vamos a ver un video. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. Adelante con el video, por favor. Todos los peruanos tenemos que esforzarnos, actuando con precaución y responsabilidad para contener la pandemia y salvar vidas en las distintas regiones del país. Los mineros trabajamos en aislamiento natural, con una sólida cultura de prevención y en ambientes controlados que reducen al mínimo la posibilidad de transmisión del coronavirus. El sector minero invierte mucho esfuerzo en nuestro desarrollo personal y, especialmente, en garantizar nuestra salud mediante capacitaciones y protocolos certificados. En la minería formal, la tasa de enfermedades respiratorias y el índice de ausentismo por enfermedades infecciosas están muy por debajo del promedio nacional, y los trabajadores mineros están comprometidos con el cumplimiento disciplinario de una serie de medidas para obtener el pase de ingreso a mina. Examen médico completo, evaluación médica minuciosa, durante la estadía en campamento, uso de mascarilla y equipo de protección, estrictas normas preventivas, distancia física, campaña sobre bioseguridad, control de temperatura, organización en cuadrillas, sistema de cuarentena, lavado continuo de mano, durante el transporte de personal, distancia física, medidas de higiene y prevención. Nada como continuar trabajando con precaución y responsabilidad. Todos esos hábitos nos dan confianza para multiplicar esas buenas prácticas en nuestras casas y comunidades. Con la certeza de que todo lo aprendido te ayuda a mantenerte sano y salvo, así como a quienes más quieres en el mundo. Jaime, ¿qué tal? Jaime. Voy a dar lectura a una hoja de vida, pero muy resumida, resumida de Otoniel Velasco, que tiene pues una trayectoria tremenda, ¿no es cierto? Él es médico veterinario de la Universidad de La Plata, Argentina, graduado el año 1951, Master in Public Health de la Universidad de Harvard. Adelante, Otoniel, por favor, con tu presentación. Muy bien, muchas buenas noches en primer lugar a toda la audiencia, a ustedes, y muy agradecidos por esta oportunidad para compartir con ustedes algunos de los hallazgos que he hecho en la investigación efectuada con ocasión de la tesis que presentó en la Universidad Católica. En primer lugar, quisiera señalar que el siguiente, que desde el inicio de la independencia ha existido una persistente demanda por descentralizar la administración del Estado, al percibirse desde el interior del país a Lima como un ente expoliador del resto del país. Así, desde el gobierno de Manuel Pardo en la década del 70 del siglo XIX hasta el primer gobierno de Alan García, en el siglo XX, se hicieron intentos de descentralización, pero todos estos intentos no tuvieron éxito, fundamentalmente por restricciones fiscales para financiar los servicios públicos reclamados por la población. Pero la presión popular de las provincias por descentralizar continuó y encontró en el gobierno de Toledo, cuando en el año 2002 el Congreso de la República modificó la ley, por la ley 27680, la reforma constitucional del capítulo 14, título cuarto sobre descentralización, que comprende los artículos 188 a 189 y el inciso 203 del artículo 203 de la Constitución. Siguiente.
La reforma constitucional de este modo abrió el cauce para la acción posterior de varias leyes, entre las cuales señalaré la demarcación y organización territorial, la ley de bases de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, la ley marco del presupuesto participativo y la ley de reforma de varios artículos constitucionales que modificaron la denominación y no de los presidentes regionales por gobernadores regionales y no la reelección inmediata de las autoridades de los gobernadores regionales y de los alcaldes. Les decía que Otoniel Velasco nos ha presentado un verdadero plan de desarrollo nacional, en buena cuenta, con propuestas en varios órdenes, por ejemplo, en la estructura del Estado para crear un ministerio de planeamiento, en el propio proceso de regionalización, creando estas mancomunidades de planeamiento. Ha hecho planteamientos en la reforma fiscal, la acaba de mencionar, en el sentido de incrementar las tasas impositivas a la renta, a la riqueza, para financiar este desarrollo, digamos. Ha hecho propuestas en relación a la diversificación productiva para desarrollar una industria metalúrgica a partir de la minería como eje de los procesos de regionalización, de las mancomunidades, en fin, y la agricultura familiar. Una cosa bastante, digamos, amplia. Y quería entonces comenzar con la intervención de Amado Yataco, que quizás nos pueda comentar si es viable la propuesta esta de ir hacia una industria metalúrgica a partir de, digamos, incentivos o desincentivos tributarios, tal como lo planteó. Adelante, por favor, Amado. Bueno, hablemos de los últimos 32 años, desde el fracaso estrepitoso que tuvo el gobierno de Alan García en implementar la supuesta descentralización que él había ideado, en un marco terrible, pandémico, en el sentido figurado, pandémico social, política y económicamente. Y desde ahí han ocurrido sucesivas reformas constitucionales para ver cómo aterrizamos en una descentralización que conforme por lo menos a la mayoría de los peruanos. Y por lo visto no se ha logrado ese objetivo. Por ejemplo, el 1 de enero del 94 se pone en vigencia la Constitución, aprobada en 1993, que tiene 12 artículos sobre la descentralización. Y como dijo Otoniel, la ley 17680 de Toledo trató de modificar esta situación, pero no se ha conseguido. Se ha continuado, se ha tenido 19 reformas constitucionales hasta el 9 de enero del 2019, modificando 32 artículos de la Constitución y un adicional, el artículo 90A, sobre la no reelección inmediata de los congresistas. Gracias, Amado Yataco, que ha sido ministro de Energía y Minas. El turno es para Waldo Mendoza, profesor de la Universidad Católica. Quizá podría comentar si, digamos, es viable de incrementar las tasas impositivas a la renta y a la riqueza para financiar estos de mayor gasto público, si tiene sentido esa propuesta o no. Adelante, Waldo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias al Instituto por darnos esta increíble ocasión de escucharlo al ingeniero Otoniel Velasco, quien nos ha ilustrado nos ha dado un ejemplo de cómo uno puede aprender siempre. Así que felicitaciones, querido Otoniel, por todos estos logros. Dos comentarios y al final termino con la pregunta de Jaime. La descentralización o la regionalización no es un fin en sí mismo. No se puede decir que el país más descentralizado está mejor que el país más centralizado. Es un medio
Hay países centralizados que lo hacen muy bien, hay países descentralizados que lo hacen muy mal. Entonces, es un método, no es un fin en sí mismo. Si uno pudiera retroceder en el tiempo, tengo la impresión que como estábamos antes, estábamos mejor que como estamos ahora, ¿no? Por la lamentable performance de todos los gobiernos regionales, cuyos presidentes casi todos están en la cárcel, ¿no? Este es un tema. El otro tema es, en realidad, la regionalización que se hizo es bien cosmético, porque cuando uno ve la distribución de los recursos y uno observa que hay un gran porcentaje de los recursos que van a las regiones o a los municipios, eso no tiene nada que ver con la ley de descentralización, eso no tiene absolutamente nada que ver con el cambio constitucional. Bueno, yo quería empalmar con esta última reflexión de Waldo para preguntarle a Luis Yulfo si no cree que en el caso, por ejemplo, de la agricultura andina, de la agricultura familiar, como lo ha planteado Otoniel Velasco, más que grandes inversiones en irrigación, que en la sierra no son viables, aplicar el esquema de sierra productiva, es decir, micro reservorios familiares que establecen riego por aspersión y a partir de ahí se produce una multiplicación de la productividad enorme que permite la integración de los campesinos al mercado de manera pues, mucho más empresarial. Mucho, por favor, Luis Yulfo. Sí, buenas noches. Agradezco al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en primer lugar, y también la presentación de Otoniel y los comentarios de los colegas que me han precedido. Naturalmente también a todos los asistentes a esta reunión. Antes de seguir con mayor detalle, quiero rendir un homenaje especial a Emilio Jiménez Nieto, recientemente fallecido, inversionista minero, que estuvo ligado a este sector durante muchos años, estuvo dirigiendo la compañía minera Castro Virreina, Volcan, compañía minera, y tuvo una estrecha relación en su condición de inversionista. Y quiero vincular esto con varios de los comentarios de Waldo, porque efectivamente, sin inversionistas mineros, sin empresarios mineros, será muy difícil el desarrollo tanto del sector minero como a nivel nacional. Y hecha esta breve homenaje a Emilio Jiménez, quisiera empezar para hablar de regionalización y ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial que de alguna manera supera algunos de los aspectos mencionados anteriormente y al cual me referiré más adelante. Siguiente. Quisiera de manera general hacer algunas reflexiones. ¿Cuál es la naturaleza y objeto de las macrorregiones? Normalmente se plantea que esto es para una mejor planificación, gobierno, administración y gestión. Bien, muchas gracias, Luis Yulfo. Toca el turno a César Polo. Yo quería quizás con él plantearle un tema. Claro que los temas que estoy planteando en realidad pocas veces son respondidos por los interlocutores, pero en fin, algo tengo que decir también en este foro tan interesante. Otoniel explicó que el peso económico de las regiones en general se ha incrementado en los últimos 20 años, pero se ha incrementado no, a mi juicio, debido al proceso de descentralización, sino al cambio de modelo económico, por decirlo así. En la época de la industrialización por sustitución de importaciones, la economía nacional se centralizó en Lima porque toda la industria, esta importadora de insumos que le vendía al mercado interno pero que no exportaba, esta industria, digamos, ensambladora, se concentró en Lima a costa de las regiones. Una vez que se abrió la economía, entonces, se instaló un tipo de industria diferente que usaba más nuestros recursos y se potenció el desarrollo del interior del país
con la minería también, en fin, y la agricultura de exportación, etcétera. Bueno, yo no sé, César Polo, si eso te interesa comentarlo, pero ¿cuál es en general cuál es tu impresión acerca de la presentación de Otoniel? Bueno, buenas noches y muchas gracias al Instituto de Ingeniero de Minas por esta oportunidad. Un cordial abrazo al estimado y querido Otoniel, pues ejemplo para todos nosotros de que su aprendizaje será por siempre, ya casi inacabable. Sigue y sigue, y es un orgullo para todos nosotros que hemos trabajado con él y nos sirve de referencia importante. Yendo al tema, bueno, han pasado 20 años ya, casi, de lo que ha sido las primeras leyes de descentralización, como lo ha expuesto Otoniel muy claramente con todas las referencias del caso. Desde mi punto de vista, esta descentralización en su expresión departamental, a mi juicio totalmente equivocada, no ha significado un cambio trascendental. Se han trasladado algunas competencias con poderes, nuevos cacicazgos y sin ningún resultado para la población. A mí lo que me parece fundamental en cualquier reforma es que la población del país mejore su situación. La igualdad de oportunidades está lejísimos, las brechas siguen allí, ha mejorado algunos aspectos monetarios de poca duración a la primera crisis o caída de metales, porque la cosa vino por el chorreo, o nuevamente regresamos a la pobreza. Esta crisis, claro, no es cualquier crisis, es una fatalidad tremenda y que a cualquier país golpea. Sin embargo, yo creo que el tema de regionalización o descentralización no nos debe llevar al pensamiento de que mejor era central y regresemos a centralizar. Definitivamente en un país como el Perú, totalmente heterogéneo, fracturado en muchas formas, desde la geografía, las costumbres, la cultura, la lengua, etcétera, cosas que Jaime conoce muy bien, mucho mejor que cualquiera de nosotros. Tiene que tener una expresión, creo yo, de otro tipo, y yo estoy de acuerdo con, claro, el nombre de mancomunidad no es muy apropiado, pero es un nombre que han comenzado a utilizar por propia iniciativa las regiones. Las propias regiones han creado, estaba viendo 5 o 6 mancomunidades ya de regiones, con el ánimo de trabajar y de desarrollar de manera conjunta. Yo no comparto que el tema sea un tema de planificación, porque nuevamente volvemos a quién planifica y quién ejecuta. Oye, ha sido muy interesante esta discusión porque tiene que ver con los planteamientos para el desarrollo del país. Estamos ingresando ya a una etapa electoral y ojalá que las discusiones y las propuestas de los distintos candidatos tengan este nivel, digamos, de visión respecto de lo que se puede hacer en el Perú en el mediano y largo plazo. Creo que ha sido una discusión muy interesante y debería, a mi juicio, continuarse. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y a Otoniel Velasco por su participación y felicitaciones nuevamente a él por haber sacado un doctorado recientemente en la Universidad Católica y habernos expuesto solamente una pequeña parte de su tesis. Muchas gracias y será hasta otra ocasión. Muchas gracias. Felicitaciones, Otoniel, muchas gracias. 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 La pandemia nos sigue afectando a todos. Las sirenas, las colas, los temores. Y cada vez falta más el dinero y la comida en las mesas de muchísimos peruanos. Mi familia está más unida que nunca. Pero ya no puedo ocultar mi preocupación. Por eso quiero volver a trabajar. A mi hijo le da miedo que me pase algo. Y mi hija me regañó diciendo que los mineros nos creemos de fierro, que somos inmunes a todo. Ya les conté que en la mina estamos aislados, más seguros que en las calles.
y que trabajando no solo llevaremos comida a nuestras casas, sino también a las mesas de muchas familias de agricultores, panaderos, electricistas, obreros, transportistas y muchos más. Mi familia ya comprendió que la mejor cadena de solidaridad es la que nos da la oportunidad de trabajar, de generar nuestro propio dinero. Y que solo coordinando los esfuerzos de todos, colaborando y protegiéndonos como un equipo, podremos superar las peores crisis. Queremos aportar para recuperar la salud y economía en nuestras casas, en nuestras comunidades y en nuestro querido país. Porque hasta cuando parecemos derrotados, los peruanos encontramos siempre una manera de salir adelante. A continuación presentamos nuestro bloque de opinión a cargo del ingeniero Walter Casquino. En esta oportunidad vamos a conversar algo relativo a la necesidad que tenemos de reiniciar actividades, tanto la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería. Uno de los aspectos que hay que cumplir desde el punto de vista de los documentos que se requieren para comenzar operaciones es el famoso estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un documento copiado de los países desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, que trata de cubrir íntegramente la forma en que las operaciones productivas, no solamente del sector minero, sino cualquier operación productiva y sobre todo las extractivas, impactan en los alrededores, ¿no? Entonces esto se ha generado y se ha clasificado en dos grandes rubros. Uno es el impacto directo que tiene la operación de la cual se está hablando, y el otro es el impacto sobre todo el medio, todos los alrededores, comenzando en la llamada línea base ambiental, y cómo se cambiaría esa línea base ambiental en función de los productos que se generarían, tanto productos positivos, o sea, el valor comercializable, como el producto negativo, que serían los residuos, ¿no? Y sobre todo los residuos. Entonces, esto se ha hecho todo un tema que es muy importante, pues, el impacto de la huella de carbono, dicen, ¿no? O sea, cómo afecta esto en los balances de dióxido de carbono que deben existir en la naturaleza. Entonces, en estos países lo que no se ha copiado, lamentablemente, es que esos estudios se han hecho fundamentalmente por el Estado. El Estado, las instituciones públicas descentralizadas, encargadas del cuidado ambiental, es una de las funciones por las cuales han sido creadas estas instituciones. En nuestro medio todo eso ha sido transferido al sector privado, y por eso es que se complican las cosas, se complican los plazos sobre todo, y en estos momentos en que necesitamos reiniciar rápidamente nuestras operaciones, sería bueno que vean la forma de agilizar estos permisos. ¿Cuál es la forma que consideramos que podría ser adecuada? Es simplemente el realizar un diagrama de flujo
de los procesos que deben estarse considerando, pero este diagrama de flujo debe ser balanceado. En la técnica se conoce un diagrama de flujo balanceado en que no solamente se muestra el flujo, que es cualitativo, digamos, en los casos de los mineros, el minado, el procesamiento sobre todo, mostrando las etapas de chancado, molienda, clasificación, flotación, lixiviación, etcétera, ¿no? Sino además las cantidades que ingresan, las cantidades de los ingredientes que ingresan, la materia prima que ingresa al proceso, y los procesos que en cada etapa se va mostrando cómo va cambiando tanto el ingrediente valioso como el residuo. Por supuesto que en todos los procesos, y yo le diría en la mayoría de los procesos, sobre todo en el minero, los elementos valiosos van concentrándose desde una naturaleza muy difusa que tiene en la naturaleza, hasta una concentración que es la deseable en el comercio, es la que se vende al comercio. En nuestro caso estamos hablando de concentrados, y los concentrados, en el caso del cobre, por ejemplo, se llega pues desde leyes de 1% y a veces menos de 1%, ¿no? 0,5%, 0,6% de cobre por tonelada, ¿no? Entonces, esto es muy difundido, digamos, muy diluido, y se va concentrando pues en procesos que se llega a 30% de cobre, que es una concentración muy apropiada para entrar al proceso ya de fundición y de refinerías para lograr el metal, que generalmente no se hace en nuestro país, ¿no? Se venden generalmente a las grandes fundiciones y refinadoras del mundo. Entonces, este diagrama de flujo balanceado puede sustituir muy apropiadamente al estudio de impacto ambiental, y dejándose pues el impacto general de la línea base hacia el entorno, a cargo de una institución del Estado, o también puede realizarse a cargo por el mismo interesado, por la misma empresa privada, pero en una forma más concreta y mucho más en una segunda etapa, porque lo que interesa es el proceso directo de enriquecimiento del ingrediente fundamental, que en este caso estamos hablando pues de la roca, ¿no? La roca, la mena que entra al proceso. Entonces consideramos que un diagrama de flujo balanceado, en el que se muestre cantidad y calidad de cada una de las etapas, es suficiente, y además de que se debe poner al final, y no solamente al final, sino en todas las etapas, los residuos que se van logrando, y cómo se va a disponer de este residuo, ¿no? Generalmente se debe incluir una planta de tratamiento de residuos, en este caso serían residuos industriales, y el procedimiento sería pues mucho más directo, ¿no? Y mucho más rápido, porque cualquier ingeniero de minas o químico o metalurgista está en condiciones de hacer un diagrama de flujo. Bastaría que ese ingeniero asuma la responsabilidad de que es un proceso limpio en el sentido de que está velando tanto por el residuo como por el producto con valor comercializable. Entonces, yo creo que esto debería simplificarse, y las autoridades, sobre todo los requisitos ambientales, podrían ser satisfechos muy rápidamente de esta manera. Esto no quita que con posterioridad pues se haga una fiscalización muy rígida de repente del diagrama de flujo presentado como requisito para obtener el permiso correspondiente. Esto
Yo creo que la consideración técnica de este elemento, diagrama de flujo, es un paso que podría darse muy rápidamente y sobre todo transfiriendo a los técnicos esta responsabilidad. El mundo de la ciencia, el mundo de la técnica es el que estaría prevaleciendo como debería ser y no lo deberían ser complementarios y deberían ser legitimados progresivamente y no previamente como se está queriendo hacer ahora. Entonces con esto se agilizaría mucho los pasos para lograr este permiso correspondiente. Yo diría, inclusive incluyendo, se trataría de administrativamente de repente hacer un silencio positivo, de tal manera que uno presenta su diagrama de flujo un día y si a los 15 días no ha tenido observación, se supone que ya está aprobado. Y lo único que uno tiene que hacer es un determinado protocolo para asumir y conseguir la certificación de que está aprobado, y con eso procede. Y inmediatamente también tanto el minero comienza su construcción apropiada, dando los pasos necesarios, y las autoridades fiscalizadoras de control que tienen que existir afinan la batería de fiscalización para ir revisando pues y monitoreando tanto la etapa de construcción como la futura de operación. Y con esto creo que estaríamos haciendo una contribución muy efectiva para lograr agilizar estos pasos de permisos previos. Gracias. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. ¿Sabías que la minería contribuye al transporte, la comunicación, así como el acceso a servicios básicos en nuestros hogares? Hoy queremos contarte cómo los minerales son parte importante de nuestras vidas. En sectores como la agricultura, la construcción, la medicina, el transporte, la tecnología y hasta el entretenimiento, los minerales son pieza clave para su producción, porque sin ellos no podríamos elaborar muchas de las cosas con las que vivimos diariamente. ¿Te imaginas un ciclista sin su bicicleta? Un agricultor sin su arado, un hospital sin camillas, el camino a casa sin buses, o la vida sin teléfono para poder comunicarte con tus seres queridos. ¿No, verdad? Pues todo esto es gracias al uso que le damos a los minerales que se extraen del subsuelo, ya que luego se convierten en insumos para elaborar todos los productos que nos ayudan en nuestra vida diaria. El cobre, por ejemplo, mineral del cual somos el segundo productor en el mundo, es clave para generar electricidad, por ser el mejor conductor de energía, lo que asegura que recorra cientos de kilómetros a los lugares más alejados del país. Además, está presente en otros aparatos eléctricos, como el teléfono, el televisor, la radio, entre otros. Y en el transporte se emplean en la construcción de tractores, autos, buses y aviones, donde pueden llegar a emplearse hasta 100 kilómetros de cable hechos de cobre. Y en la medicina, donde minerales como el hierro, sodio, zinc se emplean para la elaboración de muchos medicamentos. Como ves, el uso de los minerales está presente en nuestra vida diaria y con el impulso de una minería social y ambientalmente responsable puede generar desarrollo y mejorar las condiciones de vida de muchos peruanos. El Perú primero. En nuestro siguiente bloque vamos a presentar nuestro bloque descentralizado. Desde Arequipa, el ingeniero Juan Retamoso nos informa sobre el tema de
promineros y antimineros. Veamos. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla el ingeniero Juan Francisco Retamoso Bersusarri, ingeniero de minas, y que nuevamente tengo la ocasión de estar comunicándome con ustedes a través y difundir un concepto sumamente importante, que es hablar de los promineros y a los antimineros en una circunstancia tan especial como la que estamos atravesando. En esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes mi pantalla con la finalidad de estar hablando sobre este tema. Entonces, promineros y antimineros. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este dilema que siempre tenemos, no solamente en el Perú? Este dilema lo tenemos en el mundo entero. ¿Y qué pasa con este concepto? ¿Sí? Normalmente, cuando hay un tema tan importante como es la minería en el mundo y en el Perú, siempre hay una polarización por algún motivo en dos bandos, ¿no? Los que creemos en la minería y los que combaten a la minería. Y eso creo que es un dilema que se presenta en el Perú y en el mundo. ¿A quiénes transmiten esas informaciones? A la sociedad civil. A la sociedad civil con la finalidad de que convenzan a la sociedad civil, nosotros que creemos en la minería, de las bondades de la minería, y aquellos que combaten la minería con mitos sobre la minería. Entonces, los que creemos en la minería, hablamos de realidades basados en estadísticas para transmitir a la sociedad civil los beneficios que la minería trae. Los que combaten a la minería normalmente se basan en discursos de tipo político o tipo dogmático para generar mitos y que eso también lo transmiten a la sociedad civil. Entonces, esta es una lucha que normalmente se ve en estas circunstancias. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Cómo está funcionando el plan antiminero? Los que combaten a la minería, estamos hablando de CONACAMI, es una ONG que se creó en el 2100 y cuyo objetivo principal fue combatir a la minería tanto en operaciones existentes como en operaciones en proyectos. ¿Con qué estrategia? Pues capturar a sacerdotes, maestros, dirigentes sindicales y políticos interesados en ganar una posición política. Y para eso, ¿qué medios utilizó? Pues utiliza las radios, las televisoras y los foros. ¿Para qué? Para llegar a la sociedad civil, ¿sí? Y combaten la minería obteniendo un financiamiento que lo obtienen de entes internacionales y también de algunos entes locales. ¿Y qué ha pasado con este plan antiminero? ¿Cuáles han sido los resultados de este plan muy bien trazado, con manuales de procedimientos, con documentos formales para poder estar ganándose a la sociedad civil? ¿Cuáles son los resultados que ha obtenido este plan antiminero? Pues los resultados han sido bastante positivos para ellos. ¿Por qué? Porque primero, proyectos paralizados y segundo, operaciones mineras atacadas. ¿Y cómo ha calado en la sociedad civil su mensaje? Pues han sido exitosos. Tienen 6 gobernadores regionales antimineros, 4 en la macrorregión sur, 1 en el centro y otro en el norte. En el sur tenemos Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno. En el centro tenemos Junín y en el norte tenemos Cajamarca. Y además, hemos visto que en la última exposición del ex premier que fue sacado por el Congreso, hemos visto que una gran cantidad de congresistas tienen unas tendencias antimineras. ¿Y qué cosa es lo que nosotros hemos hecho, los que creemos en la minería? Hemos hecho casi nada para confrontar políticamente a estos señores, no para insultarlos, no para decirles que son malos, sino para ganarlos a la sociedad civil. Y la sociedad civil en este momento nos está demostrando que los antimineros nos están ganando por goleada. Entonces,
Quiero mencionarles, por ejemplo, cuáles son los proyectos que fueron paralizados por este grupo antiminero. Tambo Grande en Piura, Cerro Quilich en Cajamarca, Río Blanco en Piura, Pampamali en Huancavelica, Cañariaco en Lambayeque, Conga en Cajamarca, Santa Ana en Puno, Tía María en Arequipa. Y esto de Santa Ana es muy interesante porque el actual gobernador de Puno está con una sentencia firme por haber hecho el aymarazo en donde hubo una serie de muertos para oponerse a este proyecto. Lógicamente, el ministerio, con esta presión, canceló este proyecto y el dueño del proyecto se fue a las cortes internacionales y nos ganó. Y en este momento, el gobierno tiene que pagarles más de 50 millones de dólares por daños y perjuicios a esta empresa Santa Ana. Esos son los proyectos parados. Conga no va. Eso es lo que hizo Cajamarca, el cura Arana y Santos para que se cancele este proyecto. Y actualmente tenemos operaciones mineras ajochadas, presionadas por estos señores. Tenemos las Bambas en Apurímac, a cada rato se levantan ajochados por estos señores. Antapacay en el Cusco, Constanza en el Cusco, Inmaculada en Ayacucho. Entonces, esto no es cosas de la casualidad. Esto es un plan premeditado y que definitivamente les está dando buenos resultados. ¿Cuáles son las conclusiones que puedo sacar de este análisis? Que los entes que creemos en la minería tenemos que masificar, escuchen, masificar la difusión de los beneficios que la minería tiene por los medios de comunicación masivos, radio, televisión, para comunicar a la sociedad civil todos los días, todas las semanas, todos los meses de estos beneficios. No es cuestión de salir una vez y olvidarse, no. Debemos de masificar. De esta manera podremos cambiar la percepción negativa que actualmente la sociedad civil tiene sobre la minería. Y un mensaje final, señores. Yo vengo del marketing. Mis últimos 25 años vengo del marketing vendiendo bienes y servicios. Y ahí tenemos una frase muy importante que dice, el que no anuncia, no vende. Anunciemos las empresas mineras, el Ministerio de Energía y Minas, los colegios profesionales, las entidades ligadas a la minería, anunciemos los beneficios de la minería a la sociedad civil. Porque si no anunciamos, los antimineros nos están ganando por goleada, algo así como lo del Bayern al Barcelona, 8-2. Tomemos acción. Así que, señores, este es un mensaje importante para todos los que creemos en la minería. Muchas gracias. Y nuevamente, les habla el ingeniero Juan Retamoso, ingeniero de minas, que conoce la minería por dentro y por fuera, y que está viendo cómo nosotros tenemos que tomar acción para contrarrestar esta avalancha de acciones que los antimineros están tomando contra uno de los sectores más importantes de la economía peruana. Muchas gracias, señores. Bueno, hemos llegado al término de este programa y vamos a dejar en el comentario final al ingeniero Mario Cedrón Lasuz. En esta ocasión, Antonio, yo quisiera rendir un homenaje a todos los colegas, ingenieros geólogos, mineros, metalurgistas, que han entregado su vida en esta pandemia. Tuvimos nuestra primera baja en nuestro querido amigo Manuel Cabrera, integrante de este programa, y las noticias que llegan todas las semanas son pues muy negativas, ¿no? Debemos lamentar en esta ocasión el fallecimiento de dos colegas, el ingeniero Eugenio Araucano, ingeniero de minas, que dedicó su vida a la docencia en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, víctima del COVID, así como la del ingeniero Hugo Polo, también ingeniero de minas, muy activo en su natal Moquegua. Que Dios los tenga en su gloria. Así es, también queremos adherir pues a que desde el comienzo estuvo acá y el ingeniero Fidel Mizari, que también pues perdió la vida y que justamente con ellos publicamos un libro sobre metalurgia del oro. Bueno, pues nuestras sentidas condolencias
a todas las víctimas principal del COVID, principalmente a Edgar Macarena del IGME, también de nuestra promoción en San Marcos. Bueno, pues reiteramos nuestras condolencias y que ojalá no pare pues esta desgracia. Con esto nos despedimos hasta el próximo programa.